¿Qué haces? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo la Biblia ¿La Biblia? ¿Por qué? porque quiero ser una mejor persona. Ay, no, casco. Yo. Hola Michelle, soy el Espíritu Santo. Hola Michelle, soy Satanás. Hola. ¿Qué haces? ¿Por qué no estás con gente importante o con tus amigos si es que tienes? Oye, claro que estás con alguien importante. Estás leyendo la palabra de Dios, estás con Dios, Él siempre está contigo. Puedes estar con Dios cuando te mueras. Tú no te preocupes. Y mira, ya ahorita no te preocupes de ver qué haces. Si ya te vas al cielo, te quedas con Él. Y si no, conmigo. Y es más divertido. Mira, lo que dice Él es mentira. Está intentando engañar. Cuando mueras, si no estás en el camino de Dios y si no tienes su perdón, no vas a poder estar con Él. Michelle, tienes 80 followers en Instagram. ¿Que no sabes que hay aplicaciones para comprar fake followers? O sea, no es importante que la gente te siga. Mírate, nadie te va a seguir. Pero los puedes comprar porque la gente tiene que pensar que eres importante. Mira, no importa lo que piense la gente de ti. Y aparte, si compras esos fake followers, serían falsos. Realmente es algo momentáneo. En cambio, Dios sería eterno. Michelle, ya se te gasta la raíz. ¿Qué es esto? De verdad tienes que cuidar más. O sea, si no quieres cuidar tu imagen social, cuida tu imagen física. A ver, mira, puedes ir al salón, puedes arreglarte, puedes tener tiempo con tus amigas, pero siempre y cuando tengas tu tiempo con el Señor. Mira, te voy a programar también en media hora una alarma para que vayas a vomitar todos los carbohidratos que te vas a comer, porque tienes que cuidarte más. ¿Ok? Mira, no le hagas caso a este. Ámate a ti misma. Bueno, Michelle, mira, tú escoges. Tú A escoges ver, seguir no, mi no. camino. No, lo vamos a dejar a tu decisión. Tú, ya. 80 followers, Michelle. ¿Qué haces? ¿No que estabas leyendo la Biblia? Tienes razón. Esta es la verdad. Ay, no sé, tú no te juntas con Ay, gente no, loser. qué oso. No mames. No, Montse, quítale las manos de No me encima, Satanás. toques, no me toques. Y a mí me toca levantar todo su tiradero, ¿verdad? Pues este es el mensaje, mis queridos hermanos. Cada uno decide si a qué voz le hace uno caso, ¿verdad? Pareciera que de repente quien gana es el adversario e interrumpe tu comunión con Dios a través de las diversas ocupaciones, muchas de ellas falsas, que te impiden a veces acercarte a Dios, leer tu Biblia. Y eso es una tragedia. Beto citaba, junto con René, esto que ha acontecido últimamente, lo de Monterrey. Ustedes saben que esto es un caso atípico en México, que un chico lleve un arma a una escuela y mate a su profesora, hiera a muchas personas y él mismo se suicida. Esto no es normal aquí en México. Entonces, creo que es definitivamente un mensaje de advertencia, focos rojos. El gobierno no va a poder hacer esto solo. De hecho, no tiene argumentos para lidiar con este tipo de problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a instruir a nuestros hijos en la palabra. Dice Deuteronomio capítulo 6, el mandamiento primario, el más importante de todos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero sigue diciendo, esto lo dirás a tus hijos, lo escribirás en la tabla, en el dintel de la puerta, en las ventanas, lo colgarás en la pared, lo dirás cuando vayas de camino, etcétera, etcétera. Todo el tiempo dile a tus hijos, ama a Dios, ama a Dios. Porque esto es el principio, hermanos, de una gran ola de maldad que para último de nuestros tiempos posiblemente pudiéramos ver. ¿Cómo vamos a lidiar con esto?
Y aunque no lo creas, ellos tienen una lucha diaria. Saben ya lo que es la verdad. El problema es que hay una voz mala que advierte que no debemos acercarnos a Dios. Así es que si te llegó el mensaje, si te llegó la pedrada, si te quedó el saco, por favor, comienza a meditar en esto. Amén. Pues gracias, chicos, muy amables. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Señor, estamos delante de ti muy agradecidos por las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Definitivamente el estar agradecidos, el sentir que tú no nos has dejado, el creerlo a la luz de todas las necesidades, situaciones y circunstancias que están abundando a nuestro alrededor, Señor. La verdad es que estar contigo produce paz, produce satisfacción. Mi Dios, yo sé que entre más confianza, más dependencia tengamos de ti, más paz tendremos en nuestro corazón alrededor de todo o para ver todo lo que a nuestro alrededor está sucediendo, Señor. Lo veremos con los ojos del entendimiento, porque tú nos has regalado la guía en esta vida, que es tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que esta mañana tu Espíritu no solamente abra el entendimiento, sino la disposición para poner atención, que es desde ahí donde comienza el diablo a robarnos la bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más, los que están en casa, si nos están viendo, una vez más. Yo soy Gabriel, pastor de esta iglesia, pero les pediría que no pongan sus ojos en mí porque, como dijera mi pastor, yo soy Gabriel y todo te faltará, ¿verdad? Pero si Cristo es tu pastor, nada te faltará, dice el Salmo número 23, ¿verdad? Así es que podemos estar confiadamente asidos a Él. Acompáñame, por favor, al libro de Nehemías. Esta sería la tercera entrega que tenemos acerca de la necesidad que hay en el ser humano de acercarse a la palabra. Por eso es que estos chicos intervinieron con este pequeño dramita. Espero que hayan entendido el mensaje. Parece que Michelle tenía un conflicto, ¿verdad? Revisar sus cuentas de Instagram, de followers y no sé qué cosas, no sé ni de qué están hablando, pero yo sé que ellos sí. O hacerle caso al Espíritu Santo y sentir que ese estímulo y esa invitación a acercarse a Dios a través de la lectura de la palabra pueda ser el parteaguas en nuestra vida. Es Nehemías capítulo 8, por favor. Un favorzote, adentro del salón está mi mochila, por ahí en un cierre están mis lentes, si me hacen favor de pasármelos, se los voy a agradecer porque de por sí soy medio de lengua tartamuda y sin lentes, pues imagínense a dónde voy a ir a dar. Pero voy a intentarlo. Versículo 1, por favor, es Nehemías capítulo 8, versículo 1. Acompáñenme. Por ahí tengo un celular que quisiera yo cambiar. Tenemos ya el tiempo súper avanzado. Muchas gracias. Dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Es interesante, tendremos la oportunidad de estudiar más a fondo este precioso libro de Nehemías que entre otras cosas me habla de liderazgo, pero el contexto principal histórico es el levantamiento de los muros de Jerusalén. Ustedes recordarán que 2 generaciones pasó Israel en tierra ajena, en Babilonia, cautivos, esclavizados. Ya para los 80 años aproximadamente ellos ya se habían acostumbrado, involucrado y relacionado con todas las vivencias de Babilonia, con sus creencias, su gobierno, pero también con la modernidad, la comodidad, ¿no? Cuando quieren regresar y el Espíritu Santo los lleva otra vez a Jerusalén, ya que el emperador Ciro había conquistado Persia,
50 años antes comienza la carga por el templo y se encarga el sacerdote, no Esdras, sino Sanbalat, perdón, Zorobabel, disculpen ustedes, Zorobabel, para el proyecto de la reconstrucción del templo. 50 años después entra en escena Nehemías. ¿Por qué? Ya estaba el templo reedificado, otra vez remodelado, pero no, el muro que era la frontera de la ciudad, vaya a decir, la línea de defensa, de protección de la ciudad estaba destruida y sus puertas quemadas a fuego. Esdras tiene una carga terrible por la ciudad porque están siendo invadidos por los adversarios, constantemente roban de sus siembras, llevan a sus hijos a esclavitud, etcétera. Entonces con esa carga pide al rey permiso para ir a reedificar el muro. Ustedes ya con el poco, si ustedes se interesan en leer este libro de Nehemías, les va a encantar. A esta altura, dice el capítulo 6, en el verso 15, fue terminado pues el muro el 25, capítulo 6, verso 15, el 25 del mes de Elul. En 52 días, a pesar de que había una gran oposición, el muro fue terminado, pues. Entonces ya hablamos de una ciudad amurallada. Ya dijimos que entonces la ciudad ya tenía protección. Ahora les tocaba levantar lo más importante, el muro espiritual. Creo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que nuestros muros de protección han estado derribados. Déjenme decirles una cosa, mis queridos hermanos, que la primera herramienta que tenemos que comenzar a considerar para levantar esos muros espirituales es la palabra de Dios. El tema de hoy, si le quieres poner un título, sería la palabra de Dios, el arma más efectiva. La palabra de Dios, el arma más efectiva. Hay una enseñanza dentro de este libro de Nehemías, una escena en la que todos están participando, pegando literalmente la mampostería, las piedras, muchos de los hombres especialmente, pero hay una escena especial en donde los ves, cuando estás leyendo, imaginas estar pegando por un lado la piedra, pero con otro lado tenían una espada, porque se sentían amenazados. Hay veces que nosotros tenemos que actuar de esa manera. Nosotros tenemos que seguir con nuestra vida. Sí, tenemos ocupaciones reales, pero no podemos por ningún motivo descuidar esta espada. Porque si la descuidas, el enemigo te roba la bendición. Y desde ahí comienza, si tu muro de protección está roto, está caído, el enemigo va a entrar y robar bendición. A través de la televisión, a través de los medios, a través de lo que tú quieras, se está robando la atención de los hijos. Y es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a poner mucho énfasis, padres. Este mensaje es para todos. La palabra de Dios, el arma más efectiva. Hay 3 interesantes verdades en este primer versículo que acabamos de leer. Dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ustedes saben, en el capítulo 3 de este libro nos describe la muralla con alrededor muchas puertas en Jerusalén. Tal vez Beto, que ya estuvo en Jerusalén, nos podrá platicar y habrá visto algunos portales, o no lo sé, en la muralla de Jerusalén. Pero una de estas, o cada una de estas tenía un significado. En este caso, en la Biblia, las aguas representan un fluir del Espíritu Santo. Ustedes recordarán cuando Jesús en el capítulo 7 de Juan, en el verso 37, dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré a beber. 7:37, Juan 7:37, lo leemos, dice así, Juan 7:37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo, si alguno tiene venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, resuelve el verso 39 diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hablando precisamente en el contexto de lo que hemos estado meditando desde la mañana, ¿no? Entonces, pareciera que esas puertas que le llaman la puerta de las aguas
implicaría de alguna forma la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, si me puedes acompañar a Efesios capítulo 5, vamos a ver cuál es en el Espíritu Santo el elemento purificador. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 26. Voy a leer desde el verso 25, perdón. Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus esposas, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, pregunta esta mañana, ¿cuál es el elemento purificador del espíritu? La palabra. La palabra. Si regresamos a Nehemías capítulo 8, en el verso 1, en el verso 1 dice que se reunieron en la plaza frente a la puerta de las aguas. Qué interesante coincidencia, ¿no creen ustedes? La segunda verdad, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. Dijimos que había al menos 2 generaciones que se habían extraviado en el mundial, es decir, en Babilonia, conquistados al principio hasta muertos, pero ya después dentro del imperio persa se habían acostumbrado a los lujos, a las joyas, a la vida pagana de ese entonces. Y el libro de la ley, la palabra de Dios, el Torá, había quedado olvidada, había quedado en el pasado. Muchos ignoraban esto, pero con una gran sed precisamente de estas aguas, de este elemento purificador, pidieron a Esdras que les leyera el libro, que les trajese el libro de la ley. Eso me habla a mí entonces de una urgencia. ¿Cuántos años han pasado desde que tú, cuando antes de llegar a Cristo, leías tu Biblia? Jamás. Tal vez habrás escuchado la historia de Daniel, de Adán y Eva, el de David y Goliat. Tal vez habías escuchado de Cristo en la cruz, pero nunca te habías enterado de primera mano qué es lo que la Biblia te dice de Dios. Qué importante es conocer entonces a Dios. Y estos tienen una necesidad imperiosa de que se les lea el libro. Pero me encanta la tercera verdad que vislumbra este versículo 1, dice que es la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Es decir, entonces, ¿qué significa esto? Es la palabra de Dios dada de Dios a su pueblo, vaya. A mí me habla esto de confianza. Mucha gente no cree que la Biblia sea inspirada por Dios. Para muchos este libro es escrito por hombres, claro está, pero siempre con el dictado directo del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, me habla de esta verdad. Una verdad que creo y adopto por fe. Dice, segunda de Pedro 1, 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Me encanta que en la narración de Nehemías, aquí lo que estamos leyendo en el capítulo 8, dice la ley de Moisés, la cual Dios había dado al pueblo de Israel, a Israel. Es de Dios. Entonces, qué interesante, siendo que nada puede detener la debacle, las circunstancias, el pandemonium que la sociedad hoy vive, cada vez más cerca de ti, cada vez más cerca de mí. Parece increíble que un amigo cercano, vecino que hemos visto, dice René, desde que tenía tantos años, pequeño, ahora a los 22 se suicida. Hermanos, necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. El demonio está infiltrado. Como dijeran en el gobierno, hay un topo. Sabes, estas semanas, lamentablemente también escuchamos a un colaborador en la palabra que me tocó a mí discipular y que se acercara a Dios con su esposa hermosa.
adoptaron un ministerio precioso en su iglesia, donde estaban como, ya casi como copastores, y de repente él decide que ya no la ama y se va de la casa. Ups. Dime tú, ¿vas a permitir que los muros sigan abajo, destruidos y las puertas quemadas a fuego? Verso 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, unos días después de haber terminado la obra de construcción del muro físico. Ahora se trataba de levantar el muro espiritual, hombres y mujeres por igual. A mí me encanta que la responsabilidad no solamente recae en ellos, y no solamente es el privilegio de los hombres, también de las mujeres. Porque las mujeres, dice la Biblia, que están llamadas a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, amar a sus maridos. Pero los hombres tenemos la responsabilidad de amarlos, amarlas a ellas, protegerlas, llevarlas a Cristo. Ser sacerdotes en nuestra casa vaya para ti y para mí, para todos, especialmente para quienes se les ha dado el entender, el que poner a entender. En esta linda congregación que Dios está levantando, la tierra fértil, hemos decidido que nuestros jóvenes estén cerca de sus papás en este auditorio para que puedan entender o escuchar a la luz o a la par de los papitos la palabra de Dios. Porque sabemos que es de Dios el entender la palabra. Fíjate lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. El verso 4 dice que es la sabiduría o la palabra de Dios para dar sagacidad, es decir, inteligencia, prudencia a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Qué importante entonces es que todos los que estamos aquí tengamos entendimiento. Dice aquí, a todos los que podían entender. Verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Te imaginas? Casi 6 horas leyendo la ley. Y en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, subraya esto, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley, atentos al libro de la ley. Esto es un milagro. Sí, el que todo el pueblo estuviera atento es un milagro. Porque, ¿estarás de acuerdo conmigo? Qué difícil es poner atención. Yo cuando quiero enseñar música, he estado como maestro de música en algunas escuelas, o quiero enseñarles algo a mis alumnos, por ejemplo, alguna digitación en la guitarra y la combinación de dedos, etcétera. Tal vez algunos no saben de esto, pero hay tantas escalas que se enseñan en la música, y hay una serie de escalas que se llaman modos gregorianos. Muy raro. El caso es que los modos, que le llaman así, son una escala dentro de la escala. Entonces, por ejemplo, el modo segundo se llama dórico y comienza en el segundo grado. A ver si me pueden entender. El segundo grado de la escala. Y es un segundo grado menor. Y la escala tiene como variación que tiene la sexta aumentada. Ya cuando llegamos a la tercera, que es un frigio, entonces es en el tercer grado de la escala, también es una escala menor, y la variación es que tiene la segunda disminuida, o sea, es una segunda menor. Ya cuando llego a esa parte, el alumno está... Te lo puedo volver a explicar. Bueno, el segundo grado es la escala, entonces ya nos cuesta trabajo, poner atención, y más cuando se trata de cosas así, ¿no? Por lo regular, nosotros como seres humanos, a muy poco les gustan las matemáticas. ¿Cuánto les gustan las matemáticas? Más o menos, ¿verdad? Algunos cuantos, pero creo que de todos los que estamos aquí, ni siquiera el 10% o el 5% de personas que estamos aquí nos gustan las matemáticas, porque se trata de pensar, se trata de poner atención. A lo mejor a quienes les gusta, se acordarán ustedes de Álvaro Aldama, nuestro constante maestro de la palabra, pues él es un amante de las matemáticas. Tal vez para ellos descifrar una ecuación no es tan compleja, pero para los que no nos familiarizamos con eso, qué difícil es. Les repito, que todo el pueblo estuviese atento a la ley era un milagro. Ve lo que pasó con Lidia, una mujer que encontró Pablo en Macedonia, en el libro de los Hechos, capítulo 16. Cuando el Espíritu Santo lleva a Pablo
a Macedonia, especialmente a Filipo, se encuentra con una mujer, capítulo 16, verso 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad, de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y ojo en esto, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién es el que abrió el corazón de ella y le dio capacidad de entender? El Señor. Entonces, cuando el pueblo todo está atendiendo a Nehemías, es un milagro de Dios. Que ustedes estén aquí es un milagro de Dios. Sabes que desde el momento en el que distraes tu atención para la palabra, en ese momento es cuando comienza a trabajar el distractor con sus followers y con el cabello, ¿no? Y todo ese rollo que vimos en el drama. Ese es de lo que se va a basar él, ese es su trabajo, distraerte para que no pongas atención. Pero si el Señor ha puesto la capacidad de entender, ya la hiciste, porque a partir de ese momento comienzas a recibir bendición. Hace 2 domingos hablamos de que la palabra de Dios es como la semilla del sembrador. ¿Se acuerdan ustedes? Que cayó a la orilla del camino. Vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Esas aves representan al diablo, ¿se acuerdan ustedes? Si ustedes y yo no atesoramos y no ponemos atención a la palabra de Dios desde un principio, entonces el diablo roba esa semilla. De modo que no creces, no crecemos en la palabra de Dios. Qué importante entonces es pedir a Dios entendimiento y también la capacidad de atención. Sabes que yo cuando era niño decían los maestros que tenía, que era de lento aprendizaje. Yo en la clase comenzaba el maestro a explicar y yo lo primero que se me venía a la mente era El Chavo del Ocho, era Don Gato y su pandilla, todos los programas que a mí me encantaban, ¿no? A lo mejor mi papá que no estaba en casa y que yo necesitaba de él, muchas cosas. ¿Sabes que es lo mismo que sucede aquí en la iglesia? Yo te animo a que le pidamos a Dios juntos, que tengamos la capacidad de entender. Pero algo sucedió, déjame como testimonio te digo, cuando yo llegué a Cristo, tenía yo aproximadamente unos 14 años, cuando por primera vez entendí la palabra de Dios o recibí el mensaje de la palabra de Dios que transformó mi vida, no solamente quitó mi calor de mi mala manera de hablar, que era pésima, sino también mis calificaciones, que por primera vez hasta mi familia, ya después de que querían, según ellos, ayudarme, después me veían raro. Este cuate salió con promedio de 9. Nunca, jamás había dado tanto rendimiento, había sido una persona tan consistente en la escuela como cuando recibí a Cristo. Si lo quieres aceptar para ti, déjame decirte, Cristo, su palabra, ahí está la clave. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, no las puede entender. Por eso es que insisto, si tú estás poniendo atención, es un milagro. Ahora déjame decirte que si ya logré tu atención y aún con eso pasas de largo la palabra de Dios y no ejerces cambios en tu vida, déjame decirte, es una verdadera tristeza. Es una verdadera tragedia. Verso 4 dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, para que predicara. Era un lugar muy alto y junto a él estaban algunos colaboradores, se cree que eran probablemente también escribas. Junto a él no los voy a leer, nos saltamos al verso 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estaba atento. Otra vez, por favor, subraya esa parte, el pueblo estaba atento. Leímos hace un momento en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque es infalible. Sabes que fue escrita en un periodo mayor de 1500 años aproximadamente, más de 44 autores, todos ellos situados geográficamente en lugares diferentes, épocas diferentes, oficios diferentes, capacidades intelectuales diferentes, pero todos coinciden en esto, en este libro. Tú podrías hacer que el Principito buscases coincidir el texto con lo misteriosamente oculto de los números en la Biblia y jamás podrías hacer que coincidieran tanto el texto como la numerología. Tendremos estos próximos domingos más adelante
a Álvaro enseñándonos numerología, un tema muy interesante, científicamente hablando, la manera de comprobar la veracidad de la Biblia. Otro rollo. Pero dice la palabra que es la palabra más profética más segura, la cual haces bien en estar, ¿qué? Atentos, atentos. Sin duda, entonces, esta, hermanos, es la herramienta más efectiva, por ejemplo, para tus hijos. Leíamos en Proverbios capítulo 1, verso 14, que esto da sagacidad a los simples, sabiduría, inteligencia a los jóvenes. Amigos jóvenes, si yo hubiese tenido la oportunidad o la responsabilidad, el gusto por leer un poco la Biblia, déjame decirte una cosa, no me hubiera metido en tantos problemas en los que me metí. Hubiera logrado hacer muchas cosas. Si tú, de verdad, en la edad que estás, decides hacer caso a la palabra de Dios, déjame decirte que tienes de gana, eres superior ya que yo y que inclusive tal vez hasta tus papás. Porque la palabra de Dios te da sabiduría y sagacidad. Dice el Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Yo quiero estos levitas aquí en la iglesia, en esta linda congregación. Gente que pueda acompañarme para enseñar la palabra. Hay un evento, un fenómeno en este versículo 7. Mientras Esdras está dando la lectura de algún pasaje largo de la ley, un grupo de estos levitas hacen grupos pequeños y comienzan a hacer entender al pueblo la ley. Es decir, Esdras no está solo. Qué importante. Entonces, aquí ya esto me habla de una respuesta de la gente. Ya quieren entender, a ver quién tuvo una duda y levantan la mano. Entonces el levita se acerca y instruye la ley, dice así, porque estaban traduciendo. Muchos de estos que venían de Babilonia ya no tenían el idioma común de los hebreos del arameo antiguo. Muchas palabras posiblemente ya no las entendían, no lo sabemos, pero lo que sí es la disposición para poder explicar de otros colaboradores. Por eso estamos aquí invitando que se incorporen a nuestros grupos de discipulado para que todos entendamos la palabra y sepamos cómo explicar, al menos en lo básico. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios que dice claramente y ponían el sentido de todo, de modo que entendiesen la lectura. De modo que algo, si podemos empezar a proponernos, es que de manera clara podamos explicar la palabra de Dios y de manera muy sencilla. Por ejemplo, Pedro, cuando ustedes saben, vino el Espíritu Santo y por primera vez oyeron hablar en lengua extraña a los discípulos, todos los que estaban alrededor de ellos. Aprovecha Pedro para dar un discurso de manera clara y específica. Describe a Cristo en la carne, descendiente de David, pero revela una verdad oculta por años. David había visto a Cristo resucitado y escribe en el capítulo 16 de Salmos, no dejarás a tu siervo en el Seol, ¿no? Entonces comienza a disertar, pero cuando llega el momento en que dice a toda la audiencia, en el Hechos capítulo 2, lo voy a leer rápidamente, dice: sepa pues claramente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el momento de escuchar esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Estaban asustadísimos. De manera clara y sencilla, pero usando la palabra de Dios, Pedro el Espíritu Santo quebrantó a través de Pedro el corazón de todos. Por eso qué importante entonces es hablar la palabra con claridad.
¿Estamos, hermanos? ¿Quieren empezar? ¿Quieren aprender? ¿Queremos aprender? Yo sí quiero. Decimos, esta es el alma más poderosa. ¿Dónde me quedé? El verso 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no estén tristes, no se entristezcan, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Pareciera que cuando nosotros leemos la Biblia, lo primero que hace es revelarte a ti tu condición. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, hablando de una arma, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué dice? Discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, eres confrontado. La Biblia dice que la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento, y este pueblo estaba triste al escuchar, después de tanto tiempo, la palabra de Dios. Verso 10, luego les dijo, vayan, coman grosura, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No estén tristes, no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fortaleza. De modo que aquí yo veo algo. Primeramente, leer la palabra de Dios produce gozo. Leer la palabra de Dios produce un avivamiento en tu vida. Cuando menos te lo esperas, ya estás tú compartiendo no solamente tu fe y tu gozo, sino también hasta ayudando al prójimo. Cuando tú menos te lo piensas, ya obras buenas salen de ti, porque no eres tú, sino el Señor, el Espíritu Santo, el que comienza a obrar. Pero a mí lo que me encanta es la última frase que dice, el gozo de Jehová es tu fortaleza. Decía Beto hace un ratito, citando a este predicador o a este mensaje, el mensaje de ayer en la toma de protesta del presidente Trump. Pues todo el mundo ya sabe que hay un solo Dios y un solo mediador. Quieras o no, esto fue un testimonio que se oyó en todo el mundo, resonó durísimo. ¿Sabes? A mí me encanta, porque bien dice Beto, para que también el presidente tenga entendido que él no es el que va a solucionar los problemas del mundo, ni nadie los puede hacer, sino el mediador, Cristo, el Señor. Amén. El gozo del Señor es tu fortaleza. No es tu fortaleza la tierra fértil. No es tu fortaleza Gabo Hernández. La verdad es que yo sí causo mucho gozo cuando me ven y me conocen. Sí, pero yo no tengo nada que ver con tu... O sea, no, vuelvo a reiterar, deja de poner tus ojos en mí, todo te faltará, pero sí, soy carismático. Pero el Señor es tu pastor, el Señor es mi pastor, Cristo es nuestro pastor, ¿y qué? Nada nos faltará. El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Verso 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callen porque es día santo y no estén tristes. 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Ahora sí, y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué importante entonces para nosotros hermanos es entender. Aquí ya esto es una respuesta contundente. El Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me encanta la palabra de Dios. Dijimos entonces, la palabra de Dios es el alma más perfecta, alumbra el entendimiento. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De modo que esto ya produce gozo. Un entender produce gozo. Cuando tú descubres verdades ocultas. Por ejemplo, esta vez ya me di cuenta, en tu vida espiritual y en la mía, funciona de esta manera. Es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo el que hace la obra de ti, en ti. Por ejemplo, leí a David hace un momento acerca de que el Espíritu Santo es el que intercede cuando tú no puedes hablar las palabras correctas de Dios. Ya tienes un seguro ahí. Cuando tú te equivocas, Jesús es el mediador, es el que es tu abogado, ya tienes un seguro ahí. Si te arrepientes, eres perdonado.
Cuando tienes deseos de orar, es el Espíritu Santo, es Dios el que te está poniendo el deseo de buscar. Entonces, cuando tienes entendimiento y cuando tienes disposición para poner atención, es Dios el que lo está haciendo. De modo que, mi querido amigo, disculpa por decepcionarte, pero tú no tienes nada que ver. Es el Señor el que está haciendo. Ahora, claro está, tú puedes ignorarlo, no, y hacerle caso al de los followers y todo eso, ¿no? Eso sí es responsabilidad tuya. Ese sí, parte de la gracia es que Dios obra en ti. Pero la gracia requiere una respuesta. La gracia es una relación con Dios. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: la gracia que no ha transformado mi vida es la gracia que no ha salvado mi alma. Tú tienes que decirle a Dios: yo quiero entonces obedecer tu palabra, poner atención, y que ésta produzca en mí gozo, sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera. Finalmente, yo quiero ponerte esto para meditar en tu corazón. ¿Qué ha producido en ti la palabra de Dios en ese tiempo que tú has estudiado? No sé cuántos años llevas en el Evangelio, pero aquí no se trata de los años que llevas en el Evangelio, se trata del fruto que el Espíritu Santo quiere poner en ti, quiere desarrollar en ti y en mí. ¿Qué es el resultado, el fruto que has desarrollado al escuchar la palabra? Dice el Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad son las palabras de Cristo. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo podemos nosotros ver ese gozo cumplido en nuestros matrimonios? ¿Cómo podemos ver ese gozo cumplido en nuestros hijos? ¿Cómo podemos ver ese gozo cumplido en nuestra sociedad, en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos testificar con ese gozo del resultado que es estudiar la palabra de Dios? Pero de verdad, ser un estudiante de la palabra de Dios. Hace 8 días hablábamos precisamente de la necesidad que tenemos de ser valientes para hacer conforme a la palabra de Dios, de no apartarnos de día y de noche en ella. Porque hasta entonces, dice la Biblia, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. ¿Qué es lo que produce en ti entonces esto? Déjame decirte que nada va a suceder si tú no has decidido, en primer lugar, hacer a Cristo el Señor de tu vida. En segundo, es decirle: yo quiero saber lo que tú tienes para mí. Este es el mensaje. Y esta es la visión de la tierra fértil. Quien está aquí en tierra fértil debe saber que hay una carga porque tú aprendas la Biblia, que tú conozcas a Dios a través de su palabra, porque es la manera en que Dios se ha revelado para nosotros. Y yo te quiero lanzar esa responsabilidad, ese desafío esta mañana, para que tú y yo asumamos esa responsabilidad. Amén. Estamos abriendo grupos de estudio bíblico, de discipulado especialmente, para que vayamos creciendo en sabiduría, juntos. Está Beto, está David Gleason, está el doctor Aguilar, está su servidor, y muchos de nosotros, René, quiero involucrar a Marco, quiero involucrar a Jorge, quiero involucrar a Toño. Todos los que ya llevan años en esto, pregunten si tienen alguna duda. Aquí estamos para servirles, hermanos. Amén. Oremos. Señor, esta linda tarde ya te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Qué importante es entonces entender, qué importante es poner atención, porque sin duda muchas de estas verdades reveladas ahora en tu palabra, Señor, han sido robadas por el diablo y son verdades ocultas entonces. Y dice tu palabra, no porque el evangelio esté en oscuridad, sino para aquellos que están en oscuridad, está aún en oscuridad. Pero no para aquellos que hemos decidido buscar tu rostro. No para aquellos que hemos decidido hacerte nuestro Señor, porque en ese momento tu Espíritu viene a nosotros y nos revela nuestra condición a través de tu palabra. Y nos hace sentir la necesidad de buscarte y nos hace agudizarnos en el entendimiento, Señor. Como decía Beto, como decía René, pareciera entonces, Señor, que este problema de violencia entre los jóvenes no se trata de otra cosa, sino de una falta de atención de los padres hacia los hijos. ¿Pero con qué? ¿Cómo podremos? Si no es únicamente a través de tu linda y perfecta palabra, Señor.
Y pon esta carga en todos nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.